Saludos jurados y director, mi nombre es Jesús Rodríguez. Hoy estaré compartiendo con ustedes mi proyecto de grado para la maestría en recursos digitales aplicados a la educación, titulado Diseño de un entorno virtual de aprendizaje con el lenguaje de programación Python para el fortalecimiento de conocimientos teórico-prácticos en estudiantes mayores de 16 años de Karate Do Shotokan en el Seichin Hotakada Dojo, Bogotá. Este es el orden del día. Primero planteamiento y formulación del problema, luego marco referencial, marco metodológico, implementación pedagógica y finalmente conclusiones, impacto y recomendaciones. Planteamiento y formulación del problema. Se tiene que el problema central es que la gestión manual de procesos en el dojo ha limitado la calidad en la enseñanza, la organización interna y la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Este se puede dividir en 4 aspectos. El primero, la gestión académica, en donde la planeación manual se ve propensa a errores, así como los registros físicos existentes, que se ven propensos a perderse o sufrir daños. También se encuentra la limitación en el seguimiento personalizado de los estudiantes, debido pues a que solo se dedican a actividades dentro del dojo y pues grupales. Otro aspecto es la comunicación, donde no hay un medio centralizado para brindar información de eventos, por ejemplo. En esos casos suele suceder que esos eventos o incluso cambios en entrenamientos eh, puede que se comunican oportunamente o no, y que algunos integrantes no puedan ver a tiempo el mensaje, lo cual también puede llevar a duplicación de fuerzas en el sentido de enviar muchas veces, tener el sensei que enviar muchas veces el mensaje o que haya malentendidos. Otro aspecto son los recursos educativos, que cuales fuera del dojo son bastante limitados. Ejemplo de eso son que hay videos en internet pero que no están enfocados en la JKA, y esto a su vez lleva a que esté restringido el aprendizaje es autónomo de los estudiantes. Por último, la brecha digital, eh, dentro de la cual se encuentra que no hay una herramienta específica para el karate JKA. Esto también se puede ver reflejado en que las soluciones que existen son muy genéricas, son enfocadas en JKA, y dentro del dojo una limitante es que no hay una digitalización y automatización de procesos. Como contexto, tanto internacional como nacional, se tiene que con el COVID-19, 1.3 mil millones de estudiantes tuvieron que someterse a estudiar virtualmente. La industria o el sistema educativo no estaba preparado para eso, por lo cual la UNESCO vio la urgente necesidad de crear, brindar soluciones tecnológicas para continuar la formación de los estudiantes. En cuanto a Colombia, se tiene que el 65% de los hogares tienen internet, según el DANE, y el 79% de escuelas rurales no tienen internet, según la Universidad Javeriana. De lo anterior surge la siguiente formulación del problema, la cual es cómo el diseño de un entorno virtual de aprendizaje con el lenguaje de programación Python puede contribuir al fortalecimiento de los conocimientos teórico-prácticos en estudiantes mayores de 16 años de Karate Do Shotokan del Seichin Hotakada Dojo Bogotá, mejorando sus habilidades prácticas y la experiencia de aprendizaje. Este problema nosotros proponemos una solución basada en los siguientes objetivos. General, que es desarrollar un entorno virtual de aprendizaje con el lenguaje de programación Python para el fortalecimiento de conocimientos teórico-prácticos en estudiantes mayores de 16 años de Karate Do Shotokan en el Seichin Hotakada Dojo Bogotá. Y este se desglosa en los siguientes 4 específicos. Primero, identificar las necesidades pedagógicas y administrativas del Seichin Hotakada Dojo Bogotá. Segundo, diseñar los contenidos temáticos y requerimientos funcionales esenciales del EVA en función de las necesidades identificadas. Tercero, implementar por medio del lenguaje de programación Python el EVA con los contenidos temáticos y los requerimientos funcionales diseñados. Por último, evaluar la contribución del uso del EVA en el fortalecimiento de conocimientos teórico-prácticos en estudiantes mayores de 16 años de Karate Do Shotokan en el Seichin Hotakada Dojo Bogotá. Marco referencial.
Comenzando con el marco contextual, tenemos que el Seichin JK Dojo Bogotá se encuentra en la localidad de Usaquén, en la ciudad de Bogotá. Su población se encuentra entre niños de 5 años y adultos empleados. Se encuentra en una zona de estrato 3 y 4, una zona semi-industrial comercial. El dojo posee 35 estudiantes activos y su instructor es tercer dan. Y se identificaron necesidades tanto pedagógicas como administrativas. Respecto al marco normativo, dividido en 3 partes, se tiene que, a nivel internacional, las leyes que nos respaldan son, leyes o normas que nos respaldan son la Agenda de Educación 2030 de la UNESCO, Carta Internacional de la UNESCO basada en educación física, actividad física y deporte como derecho fundamental, y la ISO/IS 40500, la cual consta de normas de accesibilidad web para diseño inclusivo del EVA. A nivel nacional se tiene la Constitución del 91, sus artículos 44, 52, 6, 67, 70, los cuales tratan de derechos a educación, deporte y cultura. Se tiene la Ley General de Educación, tiene la Ley 1341 de 2009, la Ley TIC, la Ley del Deporte y Ley de Protección de Datos. A nivel local, Bogotá se tiene la Estrategia Nacional Digital 2023-2026, la cual trata de cerrar la brecha digital y apropiar la tecnología en la educación. El Plan Saber Digital, Decreto Distrital 533 de 2012, el cual trata de fomentar la cultura, arte y recreación en Bogotá. Y por último, el COMPES 3659 de 2010, el cual trata de la Política Nacional de Cultura, valor de las artes marciales como identidad. Respecto al marco teórico, se tienen diferentes teorías, de las cuales las más importantes en esta investigación fueron la teoría del aprendizaje multimedia de Meyer, el modelo Kemp y la didáctica del Karate-Do Shotokan. Marco metodológico. Esta investigación tuvo un enfoque mixto, de tipo experimental aplicado, su modelo de investigación-acción pedagógica, su estrategia fue aprendizaje basado en proyectos, su población, la población encontrada para esta investigación fue de 18 estudiantes, la muestra fue del mismo tamaño. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos fueron entrevista estructurada, encuesta semi-estructurada, observación no participante y bitácora de eventos. Las técnicas de análisis estadístico fueron datos cualitativos, hubieron datos cualitativos y datos cuantitativos. Y la validación de expertos fue hecha por 3 profesionales expertos en didáctica o enseñanza de las artes marciales, otro experto en tecnologías educativas y otro experto en enseñanzas y evaluación de competencias. En cuanto al diseño, metodología y la ruta de investigación, se tuvieron 4 fases. La primera fase fue identificar las necesidades, de la cual hace parte del diagnóstico. Segunda fase, diseñar los contenidos, que consta del diseño del EVA. Tercero, implementar el EVA, que es desarrollar la versión inicial del EVA. Y por último, evaluar y poner a prueba el EVA, que es poner a prueba el EVA, realizar ajustes y evaluar su efectividad. Implementación pedagógica. La fase 1 de la implementación pedagógica, llamada diagnóstico de necesidades pedagógicas y administrativas, tuvo varias actividades. La primera fue la observación no participante, la cual se tomaron 2 semanas documentando dinámicas del dojo, métodos de enseñanza y procesos administrativos. Segunda actividad fue la entrevista semiestructural al sensei, la cual costó de 1 hora 45 minutos, explorando dificultades pedagógicas, gestión de contenidos y canales de comunicación por medio de preguntas realizadas directamente al sensei. Tercera actividad fue la encuesta de diagnóstica a estudiantes. A los 18 estudiantes mayores de 16 años se les hizo un conjunto de preguntas, las cuales fueron luego organizadas o tabuladas por medio de escalas de Likert, algunas de ellas, como se puede ver en la siguiente imagen.
Estos son varios de los ejemplos de las aproximadamente 30 preguntas que se realizaron. Como resultado de esto, se hizo una triangulación de la cual pudieron surgir 4 criterios a partir de las 3 fuentes anteriores. Se tuvieron los criterios de frecuencia, impacto, visibilidad y urgencia. De esto se pudieron determinar de que se encontraron 24 necesidades, de las cuales 3 eran pedagógicas, 4 de ellas críticas, 11 de ellas administrativas. En la fase 2 de la implementación pedagógica, llamada diseño de contenidos temáticos y requerimientos funcionales, lo primero fue crear en una estructura modular los contenidos temáticos que se iban a exponer en el EVA, los cuales constaron de historia y filosofía, Key Home, técnicas básicas, Kata, que es la temática en la que más nos enfocamos, la Kata Heian Shodan, algo también de Kumite, combate, y por último preparación física y mental. En la parte inferior izquierda se puede observar cómo al final se organizaron estas unidades, estos módulos. Siguiendo esto se determinaron los requerimientos funcionales del EVA respecto a 3 dimensiones. La dimensión pedagógica, que es cómo iban a navegar los estudiantes en el EVA por medio de módulos o niveles, cómo iban a hacer las autoevaluaciones y el contenido multimedia, el repositorio multimedia que iba a formar parte de este conjunto de componentes. Junto también al seguimiento o herramientas de seguimiento del progreso de los estudiantes. En cuanto a dimensión administrativa, para el Sensei se formuló lo que fue una gestión correcta de usuarios, calendario interactivo también, registro de asistencia a cada uno de los entrenamientos de forma digital y un panel que brindase resultados o estados de forma gráfica y visible para el Sensei. Por último, en la división técnica, las herramientas a usarse para crear este EVA, las cuales constaron del lenguaje de programación Python, el framework Django, la base de datos Postgres. Esta se planeó hacer con diseño responsive, es decir, que se ajustase a tanto a computadores, tablets o celulares, y que su accesibilidad estuviera de acuerdo al marco normativo. Aquí abajo se puede ver la estructura de los diferentes módulos de la base de datos. Por último, se validó con los 3 expertos, uno experto en tecnologías educativas, otro en la enseñanza del karate do Shotokan y el último experto en evaluación por competencias. Esta evaluación o validación por expertos dio como resultado un 96,25% de validez, lo cual quiso decir de que el modelo, el proyecto tal como lo estamos planteando, estaba apto para ser implementado. Y especialmente considerando que su fundamentación estaba respaldada en el modelo KEMP, la teoría de aprendizaje multimedia de Meyer, sistema de grado JKA, que corresponde a la didáctica del karate do Shotokan. Para la fase 3, llamada implementación del EVA, primero se establece cuál va a ser el stack tecnológico. Para la presentación o la visualización se tuvo que se usaría HTML y Bootstrap en un framework llamado AdminLT. Para la lógica del negocio o el backend se iba a usar Django, se usa Django y Python. Para los datos, PostgreSQL con Django ORM, que es la interacción entre el código y la base de datos. Los módulos implementados para lograr esto fueron uno de gestión de usuarios, de gestión de dojos, gestión de entrenamientos, gestión de contenidos temáticos
y el seguimiento del progreso de los estudiantes. De estos modelos, 16 fueron propuestos, 14 implementados, un total de 30. Los dos que no se implementaron correspondieron a módulos de comunicaciones, los cuales luego de las anteriores entrevistas y recolección de datos se tuvo información de que no era muy prioritario, no era muy necesaria su presencia en el EVA. Por último, para el proceso de desarrollo, se organizó el código con control de versiones en un repositorio de GitHub. Se hizo una prueba piloto luego de que estaba armado el EVA con 6 estudiantes. Y por último, cuando ya pasó las pruebas, se desplegó en una plataforma llamada Railway, la cual también provee automáticamente certificado SSL, es decir, la seguridad para evitar pérdida de datos. Aquí se tiene un ejemplo de las distintas apariencias en tablet, en página web y en celular, junto a la utilización de la herramienta por parte de varios de los estudiantes que hicieron parte de la prueba del EVA. Luego de haber implementado el EVA y puesto a prueba y sometido a los 18 estudiantes de la muestra a usarlo, se obtuvieron los siguientes resultados en la fase 4, la cual es titulada Evaluación del impacto y contribución del EVA. Se obtuvo, haciendo la comparación entre pruebas pre-test y post-test, es decir, antes del uso del EVA y luego del uso del EVA, que el rendimiento y la mejora en conocimientos aumentó en un 26,2%. Para llegar a estos resultados, los instrumentos aplicados fueron prueba de conocimientos, encuesta de satisfacción, entrevistas y analítica automatizada. Por medio de esto se pudo determinar cuál fue el nivel de cambio en cuanto al conocimiento, a conocimientos y a aplicación de estos mismos. El cambio que hubo respecto a dimensiones fue que se tienen 5 dimensiones. La primera es nomenclatura técnica, japonés de cada una de las técnicas, y esta tuvo un aumento del 36% aproximadamente. Respecto a la secuencia de la kata y Anshodan, hubo una mejoría del 28%. Respecto a el aprendizaje, la memoria de los principios filosóficos, un 24%. En cuanto a la historia del karate, el Shotokan y la JK, un 22%. Y por último, conceptos técnicos, un 18%. Se tuvo entonces que la satisfacción general fue del 4,36%. Se encontró que su utilidad, de 4 entre 5 calificación, la utilidad tuvo una calificación de 4,61 entre 5 y los contenidos multimedia tuvieron una calificación de 4,56. El impacto que se documentó fue que los estudiantes pudieron apropiar más los conceptos que antes eran un poco más dificultosos y que solamente se veían en el dojo, al punto de que pues ellos llegaban podían llegar a seminarios y a los entrenamientos con los repasos y conocimientos que se daban en clases anteriores mucho más frescos, mucho más al alcance. La transformación pedagógica fue el estudiante se evidenció que pudo pasar de un rol pasivo, es decir, esperar solamente a los conocimientos, que se le brindaran los conocimientos del sensei, a una mentalidad activa, lo cual significa de que se vio más motivado a buscar por sus propios medios, a resolver dudas y a aprenderse términos, conceptos en el idioma japonés, por ejemplo. Por último, unas métricas de uso
eh, por semana se obtuvo de que los estudiantes vieron 8.7 videos aproximadamente y que entre las clases las correcciones disminuyeron en un 47%, lo cual, si reunimos todo lo anterior, se puede concluir que el EVA efectivamente sirvió como complemento efectivo a la enseñanza presencial del karate Shotokan. Conclusiones, impacto y recomendaciones. En cuanto a conclusiones, se pudo llegar a la conclusión de que el EVA cumplió su papel como extensión, más no reemplazo, de un medio para poder adquirir conocimientos tanto de técnicas como conceptos del karate. También tuvo un impacto significativo en la adquisición de conocimientos declarativos conceptuales como nomenclatura, filosofía e historia, en comparación a habilidades motoras o de realización física. Las limitaciones ya reconocidas, que se basan en que esta no puede reemplazar a una clase presencial. Algo que se destaca fue que ayudó al desarrollo de la autonomía de los estudiantes, permitiéndoles a ellos buscar contenido apropiado para resolver sus dudas. Y se destaca también la compatibilidad entre la tecnología y la tradición, ya que el EVA pudo pudo seguir eh, los valores tradicionales del karate, pues demostrando de que no son antagónicas, no son opuestas. Respecto a los impactos, se pudo ver que los estudiantes tuvieron actividad de karate más de 2 horas, bueno, semanales presenciales. En cuanto al acceso pues, del conocimiento, no solo limitado no solo limitado al dojo presencialmente, se pudo ver de que los estudiantes llegaban mejor preparados a las clases. También se encontró que los estudiantes pudieron cambiar su rol y mentalidad de pasivos receptores de conocimiento a activos o buscadores del mismo. Y se notó también que el sensei pudo tener una liberación de carga administrativa para poder dedicarse a enriquecer sus planes pues, de las clases, al tiempo que pudo centrarse más en la corrección de errores y en el seguimiento y la corrección personalizada. Como recomendaciones, luego de la implementación de este proyecto y sus resultados, se sugiere de que se adopte el modelo híbrido, que se use también pues, el EVA para fortalecer los conocimientos de los estudiantes, siempre y cuando pues también se involucre desde un inicio al sensei, y también que dentro del EVA pues se puedan reemplazar contenidos que se han hecho por contenidos puntualmente realizados por los estudiantes del dojo y por el mismo sensei. Por último, seguir respetando los valores y los preceptos pues, que exige el karate de forma desde sus inicios, es decir, tradicionalmente. Muchas gracias.